Don Silvio Lagos, bienvenido. Luis, gracias. Saludarte bien, muy bien. Gusto en verte. Difícil verte en estos últimos días. Sí, ha sido muy complicado. ¿Andas ocupado o qué? Sí, pues fueron después de la elección del 2, días en donde había que estar atentos con los cómputos distritales. Después, qué es lo que te marca una tendencia sobre el resultado formal, ya que el programa de resultados preliminares es un programa que te da resultados preliminares como tal y que no tiene efectos jurídicos contundentes para poder emitir un resultado sobre quién formalmente fue quien resultó ganador del proceso electoral. ¿Cuál es el papel del representante del partido, del PRI en este caso, en estos días después de la elección? Porque finalmente lo entendimos, nos visitaste y durante el proceso, bueno, pues había que estar haciendo muchas cosas. Ya hasta la elección, ¿qué sigue para un Hombre, representante? yo pensaría que es la etapa donde más trabajo hay. Creo que sí, ¿verdad? Sí, por dos razones. La primera, porque la elección es el 2, los paquetes electorales tienen que llegar a la madrugada del 3 o primeras horas del 3, del día 3. A partir del día 4 se instalan en cada uno de los 30 consejos distritales las reuniones de trabajo para definir cuáles son los paquetes que ya llegaron a los consejos distritales, definir cuáles son los paquetes que van a cotejo, porque tengan alguna inconsistencia en las actas, y después aquellos que van a recuento. Al día siguiente se instala, nosotros instalamos aquí en el OPLE la sesión de trabajo de vigilancia sobre los conteos y cómputos distritales, y en cada uno de los 30 consejos distritales se hace esta tarea y este cómputo. La fecha para tener concluido el tema de los cómputos distritales, tanto de gobernador como de diputados, era el día 8. Y el día 9 fue la sesión en donde se entregó la constancia finalmente a quien resultó ganadora en base a los cómputos del sistema de cómputos distritales o a la información que se incluyó en ese sistema. Y el día 9 es cuando nos enteramos, en tu participación en esa sesión especial, de vaya que detectaron irregularidades. Sí, y precisamente todas estas irregularidades, y debo aclararlo porque leía una columna de ayer o de antier, en donde decía que yo daba una cantidad de boletas en base al pleno sentimiento, es lo que puedo entender de la columna. No, a ver, durante las sesiones de cómputo y vigilancia, además de las propias, la sesión que se instaló el domingo 2 a las 8 de la mañana, el papel fue ir dando a conocer las diferentes irregularidades que se venían presentando durante el día de la jornada y en el tema de cómputos. Fueron casi 300 incidencias que tanto PRI, PAN y PRD hicimos valer en la presidencia del Consejo. 300. 300, más o menos, de todo el estado, con diferentes rubros, pero todos se enmarcan en 5 o 6, que fue lo que escuchaste en la intervención. Paquetes electorales, es decir, la caja donde viene todo el material electoral, sin material electoral. Paquetes electorales sin votos, sin boletas sufragadas o votos válidos. Paquetes electorales que adentro de la caja venían, que pertenecían a una sección electoral, pero realmente venía la de esa sección y la de otra que está a 3 horas de distancia, caso Cozoleacaque. Acabe. Paquetes electorales que fueron entregados específicamente Pánuco, que fueron entre Pueblo Viejo, que fueron entregados en el Consejo, en donde las boletas no venían ni dobladas y estaban adentro de una urna. Paquetes electorales que venían, argumenta o señalan los consejeros del organismo, con tinta regada y que por eso parecía que traía basura, pero que no era basura. Boletas clonadas, caso del Totonga, que de hecho hay una persona detenida. Y durante la incidencia de estos cómputos, señalamos específicamente Coatzacoalcos, que ha sido un tema para analizar,
boletas desprendidas del blog con folio específico. Álamo aparece un paquete electoral de Pánuco. ¿Qué hace ahí? Y lo más complicado es los paquetes electorales y boletas que están en posesión del INE, y que ese es un verdadero tema para analizar. ¿Por qué? Porque esta fue una elección... Muchos, ¿no? Muchos, sí. Y siguen apareciendo, ¿eh? Ayer o antier aparecieron. Antier fueron 83 boletas para gobernador y diputados. El viernes aparecieron boletas también, que misteriosamente aparecieron dentro de la bodega del Consejo Distrital de Coatzacoalcos 29. Pero bueno, de todas formas, yo sí voy a tomar en cuenta para esta pregunta los resultados preliminares. Porque la diferencia que arroja es brutal, pues es 2-1, es 1 millón de votos. Y luego pareciera que después del cómputo se refrenda esa distancia entre el primero y el segundo lugar, entre el Morena y ustedes. Vamos, todas estas incidencias tienen peso como para revisar el proceso en sí, frente a esta distancia que hay, los dos. Sí tienen. O sea, vale la pena. Sí tiene. A ver, claramente los números ahí están y la distancia entre primero y segundo lugar es muy amplia. No hay la menor duda. Lo que yo señalé es que esa distancia puede ser que no sea realmente la voluntad ciudadana. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Hay 3.835 casillas de las 10.985 en el estado que no registraron ninguna boleta sobrante. ¿Esto qué significa? Cada casilla tiene un listado de personas que pertenecen a esa casilla, no a esa sección, ojo, Sí, la casilla. a la casilla. Porque la sección puede tener muchas personas y entonces tienes básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, llegas a tener las extraordinarias, que no es lo mismo que especial, pero que es una misma sección. Caso específico, Jalapa. La colonia 6 de enero tiene una comunidad que se Paso el Toro. En Paso del Toro se instala una casilla extraordinaria que pertenece a 6 de enero, pero por la distancia entre ambos, exactamente donde está la desviación para irte hacia Naulinco y hacia Actopan, al lado izquierdo, ahí está Paso del Toro. Y ahí te sigues de frente y llegas a Jilotepec, a La Concha. Es más o menos para ubicar geográficamente. Y esto sucede en todo el estado. Hay casillas extraordinarias en secciones en donde la distancia entre donde está la mayor cantidad de personas en la sección y una comunidad o un poblado alejado en donde para ir a votar se requiere en una instalar. misma sección se acerca la casilla a un poblado alejado de la... Exactamente. Entonces, eso es considerable. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo puede ser que estén diciendo que con esa distancia que hubo cosas indebidas? Sí, porque el sistema ahí está, y vuelvo al tema. El caso del programa de resultados preliminares nos daba las mismas 3.835 casillas con 0 boletas sobrantes. Esto significa que en esa casilla votó el 100% de los que estaban en el padrón, más 30 boletas que se envían para los votos de los representantes de los partidos políticos. ¿Ok? Entonces tenemos un universo de 725 para cerrarlo, 750 para cerrar una cantidad exacta. Pues resulta que en esa casilla votaron todas esas personas, más los representantes de los partidos. Y a la hora que tú revisas, pues resulta que solamente votó el 40%, 50% de la casilla. Entonces la pregunta es, ¿dónde están las boletas sobrantes? Todas las actas tienen un rubro. ¿Cómo se computa? Boletas extraídas de cantidad de boletas que llegan a la casilla, que fueron las que se le entregaron a los presidentes. 750. No, pero es importante que la gente entienda este proceso. Mira, cuando llegaron las boletas electorales a los consejos distritales, se hizo una actividad que se llama conteo sellado y enfajillado.
¿Esto qué significa? Que en base al padrón de cada casilla se fueron agrupando las boletas para que el capacitador y asistente electoral en un momento posterior fuera a entregarle a quien había sido insaculado y había aceptado ser presidente de mesa de casilla. Y él entregó gobernador y diputados locales. Para la federal sucedió lo mismo. El capacitador del INE fue y lo vio y entregó las boletas para presidente, para senador y para diputados federales. Lo mismo exactamente. Esto se hizo en los consejos distritales con nuestros representantes en la mesa. Todas las boletas venían selladas por el consejo distrital, en algunos casos venían firmadas al reverso, y el enfajillado es pues ponerlas listas para que se vayan a entregar. Armar los paquetes. Eso es la primera etapa, la etapa de preparación. Llega el día de la jornada electoral, el presidente de la mesa directiva o el funcionario de mesa directiva de casilla, el presidente llega, tiene las boletas, en presencia de todos los que integran la casilla y los representantes de los partidos políticos, cuentan la cantidad de boletas de cada elección y deben coincidir con el número de boletas que le entregaron, que es la cantidad de personas que están en el listado nominal de esa casilla, más las 30 de representantes de partidos políticos. Se desarrolla la jornada electoral, concluye la jornada electoral y entonces es boletas extraídas de urna, boletas sobrantes, boletas inutilizadas, eso te da un total, que debe coincidir del número que tú registraste al inicio de la jornada electoral. Entonces, la pregunta es, ¿dónde quedaron las boletas sobrantes? De 3.300. 3.835 casillas. El programa de resultados preliminares señala de manera específica 937.555. Boletas sobrantes. En el primer cómputo y el PREP tiene dos formas de capturar. PREP casilla, que es literal a boca de jarro en la casilla, pum, llega, toma la foto, una persona que trabaja para la empresa que hizo el programa de resultados preliminares, y después llegan los paquetes electorales a los que esa persona no le dio tiempo de tomar la fotografía. Llegan a los consejos distritales. El paquete electoral tiene un acta por fuera con una bolsa identificada que dice PREP, un acta al exterior del paquete electoral y un acta adentro del paquete electoral, más las 8 de los partidos políticos. Son las 11 actas que existen. Las 3 actas más las 8 deben coincidir. Claro. De hecho, tiene que sellarse casi. Tiene que coincidir. Y en esas sí hay boletas sobrantes. Y en PREP no hay. Entonces viene el CICODI, que es el que formalmente le da la certeza y la legalidad al resultado. Y vuelven a coincidir las 3.835 casillas, nada más que aquí el número de boletas aumenta. 952.017. El número de boletas sobrantes. Okay. Que deberían estar en blanco. No, pues, tendrían que estar, porque tendría que ser suma cero. Lo que llegó es lo mismo que sale. Si llegaron 150 boletas o 750 boletas a la casilla. Oye, ¿y ya preguntaste dónde están? Es muy curioso, nadie sabe. Nadie contesta. Pues la diferencia es de 1 millón. Claro. Entonces, muchos pueden decir, no, mira, estos están inventando, están diciendo, no, simplemente queremos que nos digan dónde están las boletas. Y te voy a poner un ejemplo, mira. El caso específico por distrito, ¿qué distrito quieres de los 30 del estado? El que tú quieras. Entonces, ¿el 10? Pues. El 10 es curioso porque es una cantidad pequeña. Jalapa. Se instalaron 318 casillas, 127 no tienen boletas sobrantes. De ese listado nominal son 74,000, votaron 45,000, 32,387 no están. Sí está. ¿Dónde están? Esa es la pregunta. Yo no estoy diciendo que... Y bueno, no quiero preguntarte por qué es importante, pues es obvio. El problema es que pudieron haber sido utilizadas.
pudiera ser. No, bueno, es claro, la diferencia entre uno y otro, si quitas estas 952,000 al resultado que está publicado formalmente en el sistema de cómputos distritales, la diferencia nos hubiera arrojado un .73 de diferencia entre primero y segundo lugar. .73. Y eso hubiese cerrado la elección y hubiese obligado un recuento total. Voto por voto. Total, por ley, no por decisión de nosotros. Pero todavía voy a darte otro dato. Aquí me traje el acta que nosotros... Perdóname. Sí tienes como partido y como representante el 100% de las copias de las actas. Sí las tengo. Pero además no es un tema de lo que nosotros podamos o no tener. Es lo que los propios... No, pero es importante. Sí, no, pero sí los tenemos, pero es necesario puntualizarlo, Luis. Es el resultado que arrojan el sistema en el que se hace el cómputo y con el que se hizo el cómputo de esta acta que tienes aquí, que fue el acta que se entregó el día 9, que firmamos. Es el cierre de cómputos distritales, es el acta de elección de gobernador de esta entidad federativa. Aquí está. Pero fíjate, aquí me traje el recurso que presentamos el día 13 con su sello. Aquí está. Y este es el oficio dirigido a la presidenta del organismo. Aquí está el oficio dirigido a la doctora Tania Celina. Al reverso con las pruebas que presentamos en este momento. Y aquí está el recurso. Son 240 y tantas hojas. Pero aquí hay algo relevante. Y te voy a pedir que puedas tú leerme estos resultados. Ok, votación final obtenida por los candidatos. Ajá. Morena, 245,075. No, ese es Movimiento Ciudadano. Perdóname. Ese es Movimiento Ciudadano. 245,075. Coincido. La coalición, PAN, PRI, PRD, 1,145,705. Sí. Siguiente. Coalición Sigamos Haciendo Historia, 2,124,214. ¿Qué dice la siguiente? Votos nulos, candidatos no registrados. No registrados, 1,192. Y votos nulos, 90,111. Ok, y aquí arriba, ¿qué dice, Luis? Acta de cómputo de entidad federativa de la elección de gubernatura. Ok. Hasta ahí todo estaba muy bien. Eso fue lo que se hizo el domingo a las 11 de la mañana. Pero para nuestra sorpresa, durante el lunes en adelante, el sistema cambió. Y entonces resulta que todos los partidos aumentaron votación como si el sistema estaba cerrado. En el caso de la coalición PRI-PAN-PRD, tú nos dijiste que teníamos 1,145,705. 1,145,821. Aumentaron. Caso de coalición, sigamos siendo historia. De 2,124,214. 2,124,130. Hipólito. 245,075. 245,067. No registrados. No registrados, 1,192. 1,191. Votos nulos. 90,111. 90,113. Y entonces el número total de votos cambia de 3,606,287 a 3,606,322. Sí, 400 votos, ¿no? Aunque sea uno. Si tú cerraste cómputo, ¿por qué el resultado es distinto? Ahora, pues sí. ¿Qué pueden decir? Ok, es que estamos recibiendo los paquetes electorales que el INE nos está mandando de todas las boletas que misteriosamente llegaron al INE. Ok, muy bien, gracias, qué bueno que lo están haciendo. Pero tendrían que habernos llamado a todos los representantes de partido y habernos dicho, a ver, llegó tal paquete electoral, como sucedió en Santiago Tuxtla el jueves. El INE, el Consejo de San Andrés, remite al Consejo Local del OPLE paquetes que correspondían a Santiago Tuxtla, lo recibe el Consejo de Santiago, y entonces llama a los partidos políticos, se levanta un acta y dice, se están recibiendo tantas boletas de gobernador, tantas boletas de diputado local, que corresponden a este distrito por
los siguientes motivos. Y es un tema previsto, porque al ser una elección concurrente existe un protocolo de intercambio de paquetes electorales. La pregunta es cómo llegaron esos paquetes electorales a los consejos distritales del INE. Sí, claro. Y aquí viene el asunto, que se llama los famosos CRITs. Son centros de recolección y traslado, que están en ley. Son figuras que ayudan a la recolección de los paquetes electorales. Hay fijos e itinerantes, que es personal de los consejos distritales, van a las casillas una vez que cierran y ellos reciben el paquete electoral para evitar que el ciudadano tenga que ir al consejo distrital a entregar. ¿Por qué? Por la hora en la que cerró la casilla, porque la distancia entre la casilla y el consejo distrital es considerable, por muchas razones. Están en la ley. El problema es la cantidad de CRITs fijos que instalaron. Nosotros, en coordinación con la representación del INE, tanto del PRI, PAN y PRD, en el Consejo Local, siempre señalamos que era ilógica la cantidad de centros, esta figura de centros de recolección y traslado de paquetes electorales que pretendían instalar, y que se le pedía a Josué Cervantes, que es el titular, digamos, el delegado del INE en el Estado, que pudiera hacer una revisión con los presidentes de los consejos distritales del INE, no del OPLE, ojo, para revisar la cantidad de estas figuras a instalar. Curiosamente, en las cabeceras en donde no se instalaron estos centros fue Jalapa, en su totalidad, como tema federal, y Boca del Río. Pero curiosamente tiene cierta lógica, ¿no? No, porque las impugnamos, pero en esas ganamos. En esas ganó la coalición y en todas las demás no. Entonces, curiosamente, en donde no se instalaron, claro, ahí sí hubo un triunfo de la oposición. Y las impugnamos. Interesante. Estas las impugnamos y por eso es que Jalapa y Boca del Río no tuvieron. El caso de Veracruz es distinto. Los números fueron muy apretados, pero dentro de la lógica de una elección. Ahí ganó, sigamos siendo historia por Veracruz. Está bien, pero los números son los normales de una elección. Ok, ¿quién está en el CRIT? ¿Quién debe estar? ¿Y quién resguarda el CRIT? Ese es un tema que desde hace 2 meses un servidor fue muy puntual en pedirle al OPLE la relación, quién se iba a encargar de la seguridad, quiénes iban a ser los responsables, cómo se iban a asignar el responsable o el capacitador que estuviera atento de esos paquetes, cómo iban a garantizar que no hubiera este desorden que hubo en los paquetes electorales, cuánto tiempo iban a tardar en recibir a entregar a los consejos. Todo eso lo vine todo el preguntando. Manual de procedimientos. Y nunca hubo una respuesta. Fueron dándome respuestas a medias. Pero lo más preocupante, Luis, es que esta es una responsabilidad del INE. Claro. Ni siquiera del OPLE, pues. Quien recibe los paquetes electorales de la casilla al centro de recepción es el INE, a través de los capacitadores. Entonces, ¿qué hizo el INE para que lleguemos al día de hoy a este desorden? Es entendible que dentro de cada paquete electoral se mezclen boletas de diferente elección. Y te voy a decir por qué. En la misma casilla. Claro, porque a la hora que termina el cómputo, a la hora de vaciar todas las boletas, y es la cantidad de boletas sacadas de urna o extraídas de urna, tú tienes un total. Y los van cantando el resultado y te dicen de qué elección y se tienen que ir agrupando las boletas porque en 5 elecciones era difícil identificar dónde iba qué boleta. Entonces, el ciudadano puso en diferente urna las boletas. Eso es lo que hace el funcionario de mesa directiva de casilla. Pero ahí está bien. Se entiende. ¿Cómo es que los paquetes... pero de un municipio a otro, ¿no? O de un distrito a otro. O secciones de 3 horas de distancia entre ellas. Claro. Entonces, con todos estos elementos, mi caso he sido muy cuidadoso con las palabras, porque yo no puedo poner un adjetivo
a lo que te estoy platicando en base a lo que la lógica me dice que sucedió. Yo lo único que digo es, el sistema de cómputos distritales y el programa de resultados preliminares arrojan que en 3.835 casillas no hay boletas sobrantes. Y luego hacen un ejercicio teórico, pero matemático, exacto, en el sentido de que si esas boletas hubieran estado donde tendrían que estar, la distancia entre los dos sería de menos de un punto. Y caso Altotonga, boletas clonadas. ¿Dices que está un detenido ahí? Hay un detenido, una persona detenida que fue en flagrancia en la casilla, según ¿Qué es entiendo. una boleta clonada? Una copia que le sacaron a una boleta o alguien en alguno de estos programas de edición de video y demás, hicieron una similitud, la sacaron, imprimieron y se fueron a entregar. Y a este muchacho, pues el nervio le ganó, según entiendo y lo que he leído de las declaraciones. No sé el nombre y no tendría por qué darlo, pero al final tendría que haber una lógica en las investigaciones. Pero además hay otro dato. Después de que llegan los paquetes electorales al Consejo, que ya pedí por oficio que quiero ver las cámaras de grabación de las bodegas, no me han entregado ninguna grabación de las boletas, ya pedí la bitácora de traslados, quién era la persona responsable de recibir los paquetes electorales, a qué hora los recibió, cuántos recibieron, cómo llegaron, no tengo respuesta de la autoridad. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Una vez que terminaron los cómputos distritales para la elección de gobernador, había que impugnar. Impugnamos con los elementos que teníamos de los distritos que teníamos información. Lo demás lo dejamos para la impugnación central. Ahora, debo decirte algo, Luis, que es un tema no menor. Cuando los consejos distritales todos hacen sus actas de escrutinio y cómputo finales, se infiere que todos los paquetes, todas las boletas que salieron, ojo, el número total de boletas que salió del Consejo Distrital regresó. Pues claramente no están todas. Y aquí la pregunta es, ¿por qué el INE se impuso al OPLE? Impuso, me refiero jerárquicamente, y el OPLE no pudo decidir. Cuando estábamos en el proceso de la instalación de los CRITs, yo externé la preocupación junto con los representantes de los partidos de cuál iba a ser la decisión del OPLE para la instalación de estos CRITs. A mí me parecían muchos. En la mayor cantidad de los distritos, menos los 4 que te platiqué, 3, porque es Jalapa, Veracruz y Boca del Río, yo expresé que era necesario revisar la cantidad, porque el número de paquetes electorales que se iban a concentrar iba a ser muy alto. Ejemplo, Pánuco te voy a poner. En el Distrito Federal, el 86% de los paquetes electorales de todo el Distrito Federal se concentraron en un CRIT. El 86. El 86. Y en lo local, el 58. Y en todo el estado está igual. Entonces, ante esta reflexión, yo dije, bueno, ¿cuál va a ser la posición del OPLE para resguardar esos paquetes electorales? Porque lo que sucede en las horas de jornada electoral está claro, sabemos todo lo que sucede alrededor de ese día, pero no en el momento en el que dejas de tener visibles los paquetes electorales. Cuando estás en la casilla, ahí están, pero cuando salen del resguardo de los ciudadanos, ¿quién los vigila? Muy bien, tenemos que ir cerrando, Silvio. Entonces, a ver, ¿están presentados los recursos? Están presentados los recursos de cada uno de los consejos distritales. De cada uno de los 30. No en todos se presentaron, son los recursos de conformidad y aquí está el recurso principal, se le conoce como recurso madre. Aquí está presentado, es un documento en donde tiene este tema, esto específico que te estoy platicando se llama cadena de custodia. ¿Por qué se rompió? ¿Quién la violentó? A ver, vamos suponiendo que la autoridad electoral, y acuérdame que te debo una pregunta sobre el tema, que la autoridad ya judicial, electoral, dice, ok, tómenlo en cuenta. ¿Qué sucede entonces? Ahí la petición que estoy haciendo es que en dado caso que se realice algún recuento del total de los paquetes,
Es una posibilidad que se haga en la sede del tribunal. ¿Ok? ¿Qué esperamos? Que las 3 magistradas del Tribunal Electoral se apeguen a derecho. Hay elementos de elegibilidad de ella, lo que en algún momento platicamos, el tema de la condición de... Esa es la pregunta que quería dejar. O sea, tú a lo mejor no fuiste muy claro, pero sí pudimos inferir de lo que decías que no había mucha confianza en el tribunal. No, bueno, lo que pasa es que hay evidencia clara de que existe una cercanía más allá de lo profesional entre quienes integran el tribunal con los personajes del gobierno. Unidos todos, sus celebraciones eran muy publicitadas por la cantidad y calidad de personajes que asistían. Se trataría de decirle, a ver, queremos demostrarle al pueblo y darle, voy a usar las palabras del candidato entonces, de Pepe, sí hay que revisar, sí hay que hacerlo bien para darle certeza a Veracruz y a los veracruzanos de los resultados. No para cambiarlos, ¿no? Pero darles certeza. ¿Sí? ¿Sí? O sea, lo que tendríamos que reconocer es que todo este esfuerzo lo que va a hacer es, queremos darle certeza de que el PRI perdió. No, pero es que no se trata quién perdió, quién ganó. Cuando tú vas a una contienda electoral, tú sabes que claramente va a haber un ganador y va a haber segundos, terceros lugares. Pero no en la forma en la que se están dando las cosas. Sí. Así de sencillo. Eso sería la segunda parte de mi exclamación. O sea, queremos darles a ustedes la certeza de que efectivamente la coalición Fuerza y Corazón perdió, pero no por 1 millón de votos, sino por 35. ¿No? Por punto 73. Por un 73%. En base a los números, ojo, no es que yo tenga un sistema de cómputo alterno y que nosotros podamos decir, no, en base a los números fríos. Y con esa distancia, en términos reales, entonces se puede solicitar, bueno, es tan pequeña que más vale que revisemos, lo que pasó en el Distrito Federal 10 también, ¿no? Más vale que revisemos uno por uno, ¿sí? Para que otra vez tengamos la certeza en ese. Ahora, esta impugnación tiene varios temas. El tema de requisitos de elegibilidad, que como lo decía, en algún momento lo platicamos cuando estuve aquí contigo. El tema de las diferentes situaciones que se fueron presentando en los consejos distritales del OPLE y le sumas el INE con estos centros de recepción y traslado, sumas las inconsistencias en los sistemas de cómputos, PREP y cómputos distritales, y algunos otros elementos más que están en Las denuncias de intervención del gobierno del Estado. Con todas las quejas que nosotros presentamos, que fueron alrededor de 35 quejas, tema de fiscalización que también viene en el recurso, tanto de pre-campaña, intercampaña y para el caso de la elección constitucional. Falta de atención en zonas de violencia, como un candidato en Zambolica lo pide, ¿no? El tema de la violencia, que puede ser hay 2 tipos de violencia. Uno, como lo vimos en Guerrero, desgraciadamente con el candidato que falleció, pero puede haber una violencia silenciosa. Y que también hay una influencia de grupos o de elementos externos a la política que pudieron haber tenido una injerencia y una influencia en el resultado, sí, claro. Todo eso está documentado. Todo eso está documentado aquí, está planteado, y por eso la petición es muy clara a quienes integran el tribunal. Cuando existe un planteamiento jurídico complejo de resolver, la mejor solución es apegarse al derecho. La ley es muy clara. La ley te dice A, B, C, D, específico. Hay que apegarse a derecho. Muy bien, bueno, pues yo te agradezco porque como te explicaba cuando te insistía, pues la idea es entregar la información pues, directamente a nuestro auditorio, a los que nos siguen, a los que nos escuchan, tener además pues el respaldo en el canal de Escopio Digital de toda esta información importante, porque no cierra todavía el ciclo, no cierra el proceso electoral, todavía faltaría, pero sí era muy importante que nos dieras oportunidad de acompañar a nuestro auditorio conociendo de primera mano qué está sucediendo, porque dichos hay, decían en la secundaria, no sé si en la que tú estudiaste, porque yo estudié era un barrio padrísimo, pinche mil cosas.
mil cosas se decían, se siguen diciendo, y al final la gente como que va a seguir. Hoy me decía, aquí al llegar al estudio, que fuera, me decía una persona, pues es que como que ya nos cayó el 20 de que perdimos, de que aceptamos, y ya estuvo. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable de repente que el tiempo sea el que borre la posibilidad de que las cosas se aclaren, y qué bueno que exista pues la organización y la decisión. Te agradezco mucho. Gracias, Luis. Un gusto, como siempre, estar contigo. Te agradezco mucho y por supuesto, pues en la medida en que avance este tema ahora en el tribunal, pues estaremos abiertos a... Oye, además, con mucho gusto vengo contigo y lo platico porque es importante que toda la gente sepa, gente que votó por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, como por las otras opciones. Lo más importante de este ejercicio es que la gente necesita creer en las instituciones que resguardan la democracia, nuestro voto y los resultados electorales. Si no tenemos un proceso claro en base a todo esto que te estoy platicando y a muchas otras cosas que en cada una de las zonas del Estado la gente escucha, platica y dices, oye, ¿y qué pasó realmente? O sea, no hay una congruencia entre el sentir de la gente con los resultados y las horas de espera para el famoso conteo rápido. Muchas cosas que hicieron que el proceso se Enrarecer. enredara y se levantara suspicacias dentro de lo que había sucedido. Pero bueno, aquí están los elementos, tengo aquí las actas de cómputos distritales, el acta de cómputo de entidad federativa, el recurso de inconformidad que se presentó, y ahí están los números. Vamos a esperar, confiamos en que dura lex et lex, como dice el dicho. Confiamos en que el criterio jurídico y la calidad jurídica de quienes están en el Tribunal Electoral se sobreponga sobre cualquier susurro al oído y que la resolución que se tome sea pegada conforme a derecho. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis. Muy Con bien. mucho gusto. Seguimos.